Hola, muy buenas noches y les deseo un feliz jueves. Bienvenidos aquí a su espacio de Holística Health. Yo soy la doctora Natalie Blanca y el día de hoy les voy a tocar un tema importante, síndrome de pensamiento acelerado. Pero antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal, activa campanitas de notificaciones para que en mi próximo video ya sepas sobre todas las novedades que traigo para ti. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, así que vamos a comenzar porque estoy casi segura que este video es hecho para ti, si quieres tratar temas como la ansiedad. El síndrome de pensamiento acelerado es actualmente estudiado por Augusto Curie, un médico psiquiatra brasileño que, además de estudiar la inteligencia multifocal, la inteligencia cognitiva y a través de la inteligencia emocional, se ha encargado de ahondar un poco más en este síndrome que forma parte de un tipo de ansiedad. Él dice que entre el 70 al 80% de la población mundial, incluyendo a los niños, padecen de este síndrome y que posteriormente puede darse con la depresión. No te he hablado de esto, te voy a explicar. El síndrome de pensamiento acelerado es un tipo de ansiedad y que se debe a un trastorno en el cual llevan ideas impulsivas, intrusivas, consecuentes y rápido, y son un clic solo digamos que las predisposiciones en las actividades diarias, preocupaciones, la angustia y las frustraciones. Estas conllevan a que tengan un pensamiento tan acelerado y que vengan tantas ideas que es difícil de aprender a memorizar lugares, aprender a memorizar fechas o inclusive hasta nombres. Y es que actualmente la población en un consumir de tanta en la era digital, se ha visto que la intoxicación digital nos ha conllevado a que nuestro pensamiento sea cada vez acelerado y que por ende no podamos crear ese filtro para contener esas ideas positivas o que suman a nuestro equilibrio emocional y mental. Vamos a ponerlo así, porque hablamos que es una capacidad aterradora de pensamiento involuntario que llega de esa forma tan abrupta. Es porque de que consumimos contenido digital, nuestras ideas van a ir variando de acuerdo a las necesidades que nosotros vayamos teniendo. Supongamos que tenemos una computadora y en esa computadora hacemos clic, pero nosotros queremos no solo buscar una información. Supongamos que yo soy María y voy a abrir en la computadora qué es la ansiedad, pero aparte de qué es la ansiedad, quiero saber cómo se construye, cómo se crea, cómo la puedo prevenir, cuáles son sus síntomas, cuáles son las causas que me conllevan a la ansiedad, y eso va a abrir una cantidad o a emerger una gran cantidad de ventanas en el cual la computadora en algún momento se puede buguear o se puede colgar. Asimismo pasa con nuestro pensamiento. Llegan un sinfín de preguntas, de preocupaciones y de interrogantes a nuestra mente sin pensar en el momento presente de lo que estamos viviendo y logrando no captar la información a lo cual nosotros estábamos actualmente preocupado o haciendo, y en ese proceso, en ese mismo instante se crean tan cantidad de información que para el cerebro, aunque el cerebro es un filtro que te permite obtener información, guardarla y almacenarla, no la logra almacenar. Un ejemplo muy vivido es que vive Juan, tiene 30 años aproximadamente y va con su hija Mari a la biblioteca y de repente tiene que leer digamos que una tarea en particular. A esto, en lo que Juan toma el libro, comienza a realizar la lectura, pero en ningún momento en lo que él se detuvo recuerda todo lo que había leído. Es decir, es difícil para el cerebro, a pesar de muchas ideas y de partir de mucha frustración y angustia, poder crear un filtro y retener información que sea necesaria y útil para esa persona. El aislamiento interno predispone a través del tiempo que las emociones sean más negativas, más frustración, más depresión, más ira e incluso haya más intolerancia al momento de un proceso de estrés. Por ende, esto puede generarle ideas con el transcurrir del tiempo o un trastorno depresivo severo a la persona y tener una ideación suicida por no aprender a tener una inteligencia emocional y a canalizar esa filtración y poder mantener, sobre todo en un estado de ansiedad, el control de sus emociones. Por ende, la persona puede llevarse no solo a un síndrome de pensamiento acelerado, a la ansiedad, sino que de la ansiedad pasar a la depresión y por ende, inclusive en los adolescentes, puede conllevarse a tener comportamientos erróneos en el que la depresión conlleve a ideas suicidas o incluso pensamientos suicidas.
Proceso o mecanismo que genera el síndrome de pensamiento acelerado es pensamientos infantilizados. Te voy a explicar qué es eso para que te lo lleves muy claro de aquí desde este video. Esto explica nada menos que es la incapacidad que posee una persona ya a partir de los 21 años en la parte prefrontal de nuestro cerebro y por la bioquímica. Si te dan una buena educación, vas a poder tomar unas decisiones y vas a tener autonomía. En el síndrome de pensamiento acelerado, esto conlleva a acciones erráticas y a decisiones erráticas en el cual la persona no es capaz de poder tomar decisiones por sí misma. Por tanto, que si padeces de este síndrome de pensamiento acelerado, aprendas a mantener, a distribuir y a controlar todas las emociones para que no conlleve a ideas infantilizadas o pensamientos infantilizados en el cual tu toma de decisiones solo dependerá de las personas que te rodeen o tomar decisiones que conllevan a resultados catastróficos. Otra pregunta muy común y que se han hecho gran cantidad de personas e inclusive científicos que están empezando a corroborar sobre esta parte científica en el área de la ansiedad es que ¿cómo saber que este nuevo síndrome de pensamiento ansioso es algo nuevo y no una ansiedad antigua o tenga que ver con todos los trastornos de ansiedad que ya existen? Entre estos cabe destacar que está el trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de burnout y también está el síndrome o trastorno de pánico, trastorno de ansiedad postraumática. Y la diferencia que existe entre todos estos trastornos es que el síndrome de ansiedad o síndrome de ansiedad generalizada, trastorno de pánico o trastorno de ansiedad postraumático son causados obviamente por un antecedente traumático, ya bien sea porque se comienza a forjar la personalidad del niño o de la niña y está alrededor de un ente traumático por un hogar disfuncional, por pérdida de alguno de los padres, por frustraciones que no son elaboradas. Esto es lo que diferencia al síndrome de pensamiento acelerado en comparación con otros trastornos de ansiedad. Es que los anteriores ya mencionados, se deben a procesos traumáticos, mientras que el síndrome de pensamiento acelerado no tiene ningún antecedente traumático. Es que en la actualidad, y como ya lo he mencionado anteriormente en otros en vivos, es que el ser humano y hoy en día con la tecnología y la internet estamos a un clic a tanta información que tanto adultos como niños y adolescentes consumen tanta información a generar estos procesos de pensamientos o ideas sin tener un antecedente histórico y van cambiando y moldeando su pensamiento hasta llegar a tener mucha ansiedad. Y ahora tú te preguntarás, doctora, ¿y cómo yo hago para saber que tengo síndrome de pensamiento acelerado? Y aquí te voy a dejar los síntomas y signos sobre una persona con síndrome de pensamiento acelerado, también conocido por sus iniciales SPA. Que toma papel y lápiz porque esto te va a ayudar. Y si no formas aún parte de mi grupo de Telegram, te invito para que comiences a recibir toda esa información y llenes la siguiente guía que voy a dejar en mi grupo de Telegram sobre el síndrome de pensamiento acelerado y si tú tienes estos síntomas o padeces de esto. De estos síntomas tenemos la falta de sueño, es decir, insomnio. Una persona, ya bien sea joven, adolescente o adulto mayor a 30 años o 40 años, va a presentar síntomas y signos de irritabilidad y falta de sueño. Va a tener una disminución de poder conciliar el sueño. Entonces, vamos a ver una persona que va a estar agotada no solo físicamente, sino que mentalmente por no conciliar el sueño. Otro síntoma muy característico que se sitúa entre la igualdad de la depresión es ese nudo en la garganta que no puede controlar y que tiene perennemente en el momento de una situación frustrante o estresante. Trastornos gastrointestinales, ya bien sea porque tiene exceso de defecación o lo que conocemos como un síndrome diarreico o un síndrome de colon irritable, y aparte puede ser también que tenga constipación. Y un tema muy importante que he hablado anteriormente y que se asocia al síndrome o trastorno de ansiedad es el aumento de la presión arterial. Es mialgia, cefalea intensa, punzante. Tienes que estar muy pendiente porque esto se puede deber a la cantidad de exacerbación de los síntomas, es decir, se agravan un poco más los síntomas por la falta de conciliación del sueño y por la cantidad tan rápida de pensamientos y frustraciones que puedan venir a tu mente y te pueda generar una inflamación del cerebro, a lo que una cefalea
cefalea intensa y también mialgia, o también conocido como dolor muscular. Otra pregunta que de repente te estés haciendo es ¿por qué los síntomas del SPA no son iguales a los de la ansiedad? ¿Qué realmente los diferencia? Aunque sea una línea muy delgada, sí hay una pequeña diferencia. Y es que el SPA o el síndrome de pensamiento acelerado no viene acompañado de traumas o de un recorrido histórico o un hecho que le haya marcado un antes y un después al paciente. Por el contrario, sufrimiento anticipado, hay una exacerbación de la memoria y de la concentración, pero sobre todo no hay traumas como antecedentes. Pregunta que de repente te estés realizando en este preciso momento es ¿cómo yo puedo prevenir el SPA? Y aquí te doy la respuesta. Una de las características que yo he hablado tanto en el grupo de Holística Health a través de mi Instagram y del TikTok es que el síndrome de ansiedad o el trastorno de ansiedad que conlleva a pensar de forma tan acelerada, tan anticipada a todas las ideas del futuro y no pensar en nuestro presente y no agregar a un filtro a nuestra vida, va a generar hasta inclusive este síndrome, y por eso es una línea tan delgada lo que separa el síndrome de un trastorno. Pero una de las características de esto, de cómo prevenirlo, es a tomar esos pensamientos que de repente son desconcertantes para nosotros y cambiar el lente y verlo de una forma positiva. Aprender a convivir con los procesos estresantes y a entender que no todo lo puedes manejar. Saber administrar la mente, y cuando hablo de administrar la mente es algo que he hablado consecutivamente en mis redes sociales. Aplicar un filtro en tu vida, ya bien sea social, emocional, y también que sea propio, tuyo, que no te permita que llegue nada a tu mente que pueda generarte este proceso de ansiedad y frustración y angustia. Recuerda que todo lo que consumes te va a quedar allí. Todo lo que consumes a través de tus redes sociales te va a quedar allí. Las personas con que te rodeas te va a quedar allí esa información. Entonces lo mejor que podemos hacer es dejar de ser esponjas de absorber todo y comenzar a tener filtros en nuestra vida para no padecer de este tipo de pensamiento o de este tipo de trastorno o síndrome. No significa que con ellos vas a poder quitarlos, pero sí vas a vivir en una era tan apurada, tan apresurada, en un mundo donde toda la tecnología nos consume y vivimos consecuentemente de una forma tan rápida. Aprender a determinar, a distribuir de forma asertiva cada una de las condiciones y objetivos y obstáculos que llevas en tu vida diaria. Como yo le he dicho, la vida no es fácil, pero sí es fácil aprender a controlarnos nosotros a través de esa cantidad de obstáculos que vienen a nuestro día y cómo nosotros tomamos en cuenta y valoramos ese proceso y lo vemos de la mejor forma posible. Esto ha sido todo por el día de hoy, mis chicas y chicos de Holística Health. Gracias por estar aquí. Les mando un abrazo resiliente a ustedes y los espero en mi próximo video aquí en Holística Health, en tu espacio en YouTube. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones.